Edad Media, periodo histórico de la civilización occidental, comprendida entre el siglo V y el siglo XV. Marca su inicio la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y su fin con la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente en 1453, que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. Un final alternativo puede ser el descubrimiento de América en 1492. El paso de la antigüedad a la Edad Media fue sin embargo gradual, entre siglos III y VIII. Fue una etapa de transición en todos los ámbitos. En la economía, sustitución del modelo de producción esclavista por el modo de producción feudal. En la sociedad, la desaparición de la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales. En la política, descomposición de las estructuras centralizadas romanas y dispersión del poder entre los pueblos bárbaros. En la ideología y la cultura, la sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o musulmán. Se suele dividir a la Edad Media en dos periodos, la temprana o Alta Edad Media, que va del siglo V al X, fin del mundo romano, migraciones bárbaras, imperio carolingio, y la Baja Edad Media, que va del siglo VI al XV, es la plena Edad Media o etapa feudal y crisis de la Edad Media. Para muchos es considerada una etapa oscura entre la antigüedad, identificada con el arte, cultura y civilización grecorromana de la antigüedad clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna, humanismo y renacimiento. Así sería una etapa de atraso y aletagamiento cultural, social y económico. Se percibió hacia su final el nacimiento de una incipiente vida urbana y una burguesía que con el tiempo desarrollarían el capitalismo. También surgieron formas políticas nuevas, califato, poderes universales de la cristianidad latina y sobre todo las monarquías autoritarias. Todos los conceptos asociados a la modernidad nacen con la Edad Media, ninguno de los cuales sería entendible sin el previo feudalismo, entendido como sistema económico y político. El intercambio cultural se dio entre dos mundos bien diferenciados, por la ruptura de la unidad del Mediterráneo, el cristianismo y el islam, y la cultura latina fue preservada gracias al monacato altomedieval. En Europa occidental se produjo una impresionante sucesión de estilos artísticos, mestizados con el arte islámico y bizantino en los límites. La ciencia medieval no respondía a una metodología moderna, pero tampoco lo había hecho a los autores clásicos. Los avances en herramientas y procesos productivos fueron lentos pero constantes. Sistema feudal. El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno llevó en ausencia de ese contrapeso a la formación de un nuevo sistema político, económico y social, que recibe el nombre de feudalismo. Se suele hablar de un feudalismo primero o feudalismo carolingio desde el siglo VIII al 1000 y de un feudalismo clásico del 1000 al 1240. Dos instituciones eran clave en el feudalismo. El vasalle era la institución político-jurídica entre el señor y el vasallo, consistente en apoyos y fidelidades mutuas. Se llevaba a cabo entre dos nobles de distinta categoría, mediante una ceremonia. El más poderoso se convertiría en el señor y el menos poderoso se convertiría en el vasallo y recibía sus correspondientes tierras. El feudo era una unidad económica y de relaciones sociales de producción entre el señor, el feudo y sus siervos. No era un contrato igualitario, sino que el señor feudal otorgaba protección a cambio del trabajo y protección a los campesinos. Alta Edad Media. Hierro, peste, hambre y fieras. Entre 379 y 468, los bárbaros habían cruzado el limes romanos del Rin, inhabitualmente helado. Los bárbaros experimentaban una situación de atraso respecto a los romanos, a los que percibían admiradamente, mientras que eran percibidos con una mezcla de desprecio y temor. Esperanza.
llegaron a ser vistos como justicieros por algunos pensadores. El nombre bárbaro viene de la onomatopeya griega barb, la cual usaban para designar a los extranjeros no helenos, e implicaba un grado de desarrollo inferior a la civilización y superior al salvajismo. Los germanos, que contaban con varias instituciones peculiares como la Asamblea de Guerreros Libres o la figura del rey, comentaron adaptarse a las instituciones romanas. Los nuevos reinos germánicos evolucionaron posteriormente a monarquías feudales y monarquías autoritarias, hasta convertirse en Estado-nación, como Francia con antepasados francos y España con antepasados godos. Transformaciones del mundo romano. A finales del siglo IV la situación del pueblo romano era estable. Tras guerras civiles, el imperio estaba nuevamente unido y contaba con una nueva religión, el cristianismo. Se habían encauzado los afanes del protagonismo político de los más ricos senadores y de las provincias occidentales, y se habían formado acuerdos con la aristocracia militar germana para ponerse al servicio del imperio. Las instituciones. La monarquía germánica era una institución temporal, estrechamente vinculada al prestigio personal del rey, quien no dejaba de ser el primero entre pares elegido para una misión o expedición militar completa. El contacto con las instituciones romanas fomentó que esta figura comenzara a ocupar un lugar más centralizado y permanente. Baja Edad Media. Va del siglo VI al siglo XV. La Baja Edad Media es un término que a veces produce confusión. Puede proceder de un equívoco etimológico entre alemán y castellano. Baja no significa decadente, sino reciente. Alta significa en alemán antigua. La plena Edad Media, del siglo VI al XIII. La justificación de esa denominación es la excepcional del desarrollo demográfico, económico, social y cultural de Europa, que tiene lugar en este periodo de tiempo coincidente con un clima bonanciable. El simbólico año 1000 no significa nada por sí mismo, pero a partir de entonces se da por terminada la Edad Oscura. La Europa de la plena Edad Media es expansiva, también en el terreno militar. Las cruzadas al Próximo Oriente, el avance a los reinos cristianos sobre la península ibérica es frenado, siendo los musulmanes obligados a retroceder a la orilla del sur del Mediterráneo. El modelo feudal se desarrolla sin encontrar límites. Nacen y se desarrollan ferias, rutas comerciales terrestres y marítimas. El imperio bizantino se mantiene entre el Islam y las cruzadas. El arte románico y el primer gótico son protegidos por las órdenes religiosas y el clero secular. Cluny y Cister llenan Europa de monasterios, aparecen las universidades y las escolásticas llega a su cumbre con Santo Tomás de Aquino. El derecho romano empieza a influir en los reyes que se ven a sí mismos como emperadores de su reino. Los conflictos crecen a la par de la sociedad, herejías, revueltas campesinas y urbanas. La expansión del sistema feudal. El feudalismo medieval era lo suficientemente flexible como para permitir el desarrollo de dos procesos que se retroalimentaron mutuamente favoreciendo una rápida expansión. Por un lado, asegurar cada una de las personas dentro del sistema, lo que permitió la expulsión de todos aquellos para los que habían lugar, enviándolos como colonos, aventureros, militares e incorporando nuevas tierras. Por otra parte, asegurar cierto orden y estabilidad para el mundo agrario tras el periodo de invasiones. El nivel de violencia tendría que ser controlado por las instituciones o incluso a ser ritualizados. Las ciudades eran seguras, con sus murallas, sus estrictos toques de queda y un sistema de justicia, y los campos inseguros, y para más con señores feudales que abusaban de su poder. El modo de producción feudal generaba cierto interés en el aumento de la producción, puesto que se manifestaba directamente de él. Si el aumento productivo demostraba ser permanente,
El señor feudal podía aumentar los impuestos enriqueciéndose junto con la nobleza y el clero que lo rodeaban, y al ver que el resultado, los campesinos buscarían nuevas tierras para retornar en el límite de los mansos. Esta dinámica lucha de clases entre siervos y señores dinamizaba la economía y hacía posible el inicio de una concentración de riquezas acumuladas a partir de las rentas agrícolas. Se estimulaba el rudimentario comercio a la larga distancia, la circulación monetaria y la vida urbana marcarían el resurgimiento económico de la Europa occidental, pero acabarían por conducir al feudalismo a la ruina. Se dieron escasas mejoras técnicas en materia agrícola y muchas aún estaban por descubrirse. Los bueyes se reemplazaron por caballos de tiro, la collera y el arado de vertedera. Berbecho de año, la rotación de cultivos todavía no estaba descubierta. Se escatimaba el uso del hierro. El nivel técnico era precario. El molino de viento se incorporó desde Asia. La universidad. Las primeras universidades de Europa fueron fundadas para el estudio de derecho, medicina y teología. Además de centros de enseñanzas, eran un lugar de investigación y producción del saber y focos de vigorosos debates y polémicas. Arte medieval. La Edad Media supone más de 1000 años de arte en Europa, en Oriente Medio y África del Norte. En la Alta Edad Media, los artistas permanecían en el anonimato de una condición artesanal de poco prestigio social, mientras que en los últimos siglos de la Baja Edad Media, sobre todo en el siglo V y XV, alcanzarán la consideración de los cultivadores de las bellas artes. Los historiadores clasifican el arte medieval con periodos y movimientos: arte paleocristiano, arte prerrománico, románico, gótico, bizantino, islámico, con influencias mutuas. Además, cada nación o cultura de la Edad Media desarrolla sus propios estilos diferenciados. Diferentes disciplinas que se cultivaron: la arquitectura, la escultura, la orfebrería, manuscritos ilustrados, frescos, pintura en tabla y mosaicos. Función del arte medieval. No existe el concepto de arte como fin en sí mismo o de la belleza como único objetivo del artista, carácter básicamente funcional, una ofrenda a Dios, a los santos o a los difuntos, por lo que no se dudaba de la legitimidad de los adornos en las iglesias. Su función pedagógica era explicar los dogmas de la iglesia, era una afirmación del poder de la iglesia y a la vez de aquellos que podían encargar obras de arte. Movimientos artísticos. El arte paleocristiánico cubre el periodo desde el siglo III hasta el inicio del arte bizantino. Adopta técnicas romanas de pintura. El arte bizantino. Durante el periodo de iconoclastía, la mayoría de los iconos fue destruida. Tan solo han sobrevivido algunos ejemplos. Se considera el arte más refinado de la Edad Media en términos de calidad material y habilidad, con la producción centrada en Constantinopla. El logro supremo del arte bizantino eran los frescos monumentales y mosaicos dentro de las iglesias abovedadas. El arte islámico, además de la producción arquitectónica, cumple una amplia variedad de artesanías incluyendo manuscritos ilustrados, textil, cerámica, trabajos en metales y cristal. El arte prerrománico cubre el periodo entre el siglo V y el siglo X. Se divide en varios estilos locales, entre los que se encuentran el arte producido durante el periodo de las migraciones germanas y eslavas en Italia, con los escasos monumentos ostrogodos en España, el arte visigodo, el arte asturiano y el arte mozárabe, el arte repoblación, el arte de Francia y las zonas centrales del Imperio carolingio, el arte otoniano en Alemania
y el arte de Irlanda, Gran Bretaña, conocido como celta medieval. Arte en la Baja Edad Media. Dos estilos internacionales marcaban la época, dividiéndola en dos mitades: el arte románico durante los siglos XI y XII, el arte gótico que comienza en Francia a mediados del XII y se va imponiendo en Europa central durante 2 siglos que siguen. El nombre románico es utilizado por historiadores para compararlo con la arquitectura de la Roma antigua, mientras que el término gótico es un despectivo utilizado por los artistas y tratadistas del arte del Renacimiento para designar a todo arte medieval que consideraban una degeneración del arte clásico de Grecia y Roma, contaminando los godos. Las catedrales y búsquedas de altura. En la Edad Media, la oposición entre lo alto y lo bajo se proyecta en el espacio. Se construyen torres y murallas muy elevadas, muy visibles, para manifestar que se quiere escapar de lo bajo. Lo alto es hermoso, los castillos y las catedrales son altos. Esa oposición es el contrarrelato de lo que existe entre el cielo y la tierra. Luego se buscó la luz, e incluso acabó por identificar a Dios con luz. Se dio un uso cada vez más sofisticado del hierro y los diversos metales dieron nacimiento entre los siglos XI y XIII a grandes catedrales. Se desarrolló una rivalidad entre ciudades como Siena y Florencia, manifestadas en catedrales que construían. Las dimensiones de ambas hicieron imposible que terminaran antes la crisis bajomedieval. Los sieneses se conformaron con esto, pero los florentinos esperaron a que Filippo Brunelleschi consiguiera resolver el desafío técnico con la impresionante cúpula de tambor octagonal que abre la época del Renacimiento. Humanismo. Uno de los rasgos distintivos más conocidos y destacados del humanismo es su interés por lo antiguo, por lo clásico, interés en el que se predomina el punto de vista de la investigación filológica. Este interés provoca el desarrollo de la perspectiva histórica en el acercamiento a otra cultura, por lo que se puede afirmar que con el humanismo se consolida la historicidad como clave del pensamiento europeo. A diferencia de lo que ocurriría en la Edad Media, donde el hombre era considerado fundamentalmente desde una perspectiva teológica, los humanistas valorarán el hombre desde una perspectiva mundana, no divina, es decir, el hombre será visto como un ser natural e histórico. La religión, aparte de su función redentora, es considerada ante todo en su función civil. Así tanto la religión como la tolerancia religiosa son instrumentos válidos para asegurar la idea de la paz civil. La creencia en la unidad última de todas las religiones es afirmada consecuentemente desde esta caracterización. El humanismo es el fenómeno más notable de la cultura. El término humanista, así como los griegos de paideia, significaba para Cicerón y Varrón la educación del hombre como tal. De esta forma, durante el Renacimiento, los estudiantes humanistas sustituyeron el trivín medieval. Los estudios de humanidades comprenderían las lenguas clásicas a las que se le añade el hebreo y la literatura antigua. Mediante ellas se pretendía educar al hombre en la verdadera humanidad y acercarle al modelo ideal, el hombre clásico. El hombre humanista. A diferencia del hombre medieval, el hombre humanista posee un sentido histórico, venera el pasado clásico como una edad de oro, pero es consciente de las distancias que los diferencian de este tiempo al que admiran. La literatura clásica se traduce a través de una paciente labor crítica y un conocimiento que se ve ligado en la armonía, siendo el lenguaje el nexo de unión. Todo está en el lenguaje, pero también en la imagen. Todo puede ser representado o simbolizado. El humanista valora por encima de todo al hombre como ser natural y en la naturaleza, pero no carece de interés por la religión. Su aspiración
es la de unificar todas las religiones y para ello rastreará los orígenes del cristianismo, misticismo y los profetas de la antigüedad. Valora la vida activa, ansia la gloria y el poder que obtiene con la sagacidad, y por eso interviene en la política, se convierte en pedagogo, canciller, secretario o historiador de la corte. Pero no por ello desprecia la contemplación y la reflexión. El humanismo es ante todo una estética y una búsqueda del placer a través de la sabiduría, la belleza y la trascendencia. Arte humanista. El arte humanista es antropocéntrico, gira en torno al individuo, al ser humano que contempla la realidad del mundo, frente al teocentrismo medieval, con todo lo que implica el campo de la visión de los temas de la justificación de la creación y las proporciones. Por otra parte, el afán del conocimiento está ligado al coleccionismo de obras de arte y a su estudio con su correspondiente jerarquización y crítica. Por lo tanto, desde el Renacimiento, historia del arte y actividad artística quedarán estrechamente unidas. Además, la cultura humanista, al tratar de integrar las distintas facetas del conocimiento, invita a la consideración del arte en el marco de otras experiencias culturales que van desde la capacidad de la pintura para evocar una determinada narración literaria o un mensaje poético hasta el establecimiento de los fundamentos matemáticos de la arquitectura. Renacimiento. El ideal común de este periodo viene definido por la esperanza de un renacer del ser humano a una vida verdaderamente humana, mediante el recurso de las artes, la ciencia y la investigación, poniendo de manifiesto la consideración del ser humano como ser natural, en oposición a la consideración medieval del ser humano como ser para Dios. El retorno a los antiguos significa no solo la recuperación de su obra, sino fundamentalmente el retorno al principio, a los orígenes de la vida humana, cultural del ser humano. Volver al principio no significa volver a Dios, sino precisamente al terreno del hombre y al mundo humano. De ahí la valoración del pensamiento filosófico precristiano. El retorno significa además una conquista. La vuelta a los orígenes al principio conlleva la conquista de la personalidad humana. El que este retorno se efectúa mediante las artes, ciencias y no mediante experiencias místicas interiores. Por ejemplo, significa una búsqueda de la objetividad. En efecto, sólo la objetividad puede tener una evidencia, el estatus original del hombre frente a la naturaleza, es decir, manifestar su origen y su condición humana. Por lo mismo, el hombre es libre de decidir su conducta, de elegir su destino, lo que pone su exaltación la libertad individual tanto en el orden teológico como en el cultural y el social. Principales corrientes filosóficas del Renacimiento: el platonismo, aristotelismo averroísta y aristotelismo alejandrino, estoicismo, epicureísmo, escepticismo, naturalismo, Bruno, Telesio, Campanella. A ellas hay que sumar la actividad científica representada por Copérnico, Galileo y Kepler, en lo que supondrá la renovación de la concepción del universo. Características filosóficas. De las características más notables del Renacimiento es el antropocentrismo, lo que supone una valoración no sólo de la personalidad del ser humano, sino también de la individualidad. También el naturalismo irá asociado al desarrollo del Renacimiento. Se destacan los aspectos naturales del hombre versus los aspectos sobrenaturales. Es algo que se encuentra en los renacentistas que vuelven a Aristóteles, la separación del universo y de Dios y la exaltación de la naturaleza, al igual que los devuelven hacia Platón, buscando una religiosidad natural y la exaltación del hombre y su libertad. Bacón, Copérnico, Galileo, Kepler son figuras centrales en el desarrollo de la ciencia, que supondrá la destructuración de la imagen tolémica del mundo
inspirada en el universo cerrado y geocéntrico de las dos esferas. La creciente y progresiva materialización de la naturaleza y el desarrollo del método experimental serán dos de las bases significativas de su triunfo. El renacimiento supone pues el renacer del espíritu de libertad de un ser humano que quiere inserto en la naturaleza y en la historia. Arte en el Renacimiento. Estaba la escultura y la pintura. La escultura renacentista se basó en la tradición de la antigüedad, especialmente en el periodo helénico, y es predominante religiosa, al igual que la arquitectura. La escultura renacentista nació en Florencia y se manifestó igual en tendencia profana. Una de las manifestaciones más originales es la escultura en madera policromada. Son numerosos los relatos con escenas de la Pasión de Cristo y los temas dedicados a la Virgen María. Los artistas están preocupados por expresar los sentimientos que por buscar la armonía de la forma y pretenden sobre todo incitar la devocación. Se caracteriza por la representación del cuerpo humano con un tratamiento perfecto de la anatomía. Se plasma el movimiento intentando conseguir el equilibrio y la perfección. Los materiales con que se moldean las figuras son el mármol, la madera, la terracota, el bronce. Buscó la expresividad y la perfección formal y dio muestra de la gran penetración psicológica. Características más destacadas de la escultura renacentista son vuelta a la forma, el predominio del retrato, estudio del desnudo y la anatomía, materiales como mármol y bronce.